Mateo, te pregunto, ¿has leído la Biblia completa varias veces? Es un libro maravilloso, es buenísimo. Tiene uno de los mejores poemas eróticos de la historia. Te dicen, la iglesia te dice que se refiere a la unión entre Cristo y la iglesia. No. El Cantar de los Cantares de Salomón es uno de los poemas eróticos más bonitos de la antigüedad. Tiene las leyendas más extraordinarias, tiene superpoderes, tiene sexo, tiene violencia a porrones. Es tiene momentos de videojuego, tiene momentos El Señor de los Anillos, de gente machacándose la cabeza por miles, tiene destrucciones históricas, ¿no? Como la caída de las murallas de Jericó con las trompetas. Te lo imaginas y es guay. Tiene momentos de horror como los del Levítico y el Deuteronomio. La Biblia es un librazo. Si no crees que sea verdad, pues si yo te digo, has leído, no sé, a Robert Heinlein o a Isaac Asimov, pues si te los tomas en serio, vas a sufrir mucho. Pero si te lo tomas como una fantasía, como el producto de las leyendas de un pueblo bastante neolítico, de pastores de cabras y guerreros, que es lo que eran los hebreos, y que se rompían la cabeza con sus vecinos todo el tiempo, y lo lees como esas tradiciones orales, como esas creencias irracionales, como esas barbaridades, como esas fantasías a veces sumamente angustiosas, pues un libro importantísimo. Entonces, claro que me lo he leído un montón de veces. El Nuevo Testamento me suena más a una fantasía más cocinada con más intención, no como una leyenda que sale de los andares de un pueblo en el Medio Oriente, como había miles de pueblos a todo esto, miles de tribus similares. Y el Nuevo Testamento suena un poco más como que ya llegó Walt Disney y se lo llevó, ¿no? Pero aún así tiene momentos extraordinarios y tiene momentos donde te das cuenta de que Cristo no era tan buena persona como te decían. Pero sobre todo el Viejo Testamento, si te gustan los videojuegos, te gustan las telenovelas, te gustan las películas de acción, te gustan las películas de terror y te gustan las películas de eróticas bonitas, de amor, pero de amor con calentura, pero sin llegar al porno, la Biblia es tu libro.